Entonces el día de hoy vamos a iniciar la clase con derivadas de orden superior. ¿A qué nos referimos con derivadas de orden superior? Bueno, ya sabemos que dada una función f de x, entonces dada una función f de x, pues podemos calcular su primer derivada, ¿no? F' de x, o que también lo denotamos como derivada de f respecto a x. Bien. Entonces ya sabemos que dada una función, pues bueno, en algunos casos específicos, pues podemos calcular su derivada como función, ¿ok? Esto es básicamente lo que hicimos durante el resto, bueno, todas estas últimas semanas, ¿no? Pero resulta y acontece que usted también se podría preguntar, usted me podría decir, bueno, profesor, ¿y si yo tengo una derivada, será que esa derivada la puedo volver a derivar? Es decir, ¿será que yo puedo tomar a la derivada? Puedo tomar a la derivada y volverla a derivar, ¿ok? O sea, tenemos la función derivada y la volvemos a derivar. Pues en algunos casos, pues es posible y a esto es lo que vamos a definir como la segunda derivada de la función, ¿ok? Pues esto se denomina como segunda derivada de la función f de x. ¿Listo? Que básicamente es derivar la primera derivada. En notación de diferencial, pues esto sería d de x de la primera derivada, ¿ok? Que esto usualmente se denota como segunda derivada, se pone de 2f y en la parte de la x se pone una potencia 2 indicando que es dos veces, o sea, se aplica dos veces la derivada, ¿ok? Entonces, en ambos casos se está definiendo la segunda derivada de una función. O sea, esta es la misma fórmula, pero una connotación prima y la otra connotación del diferencial clásico. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora ustedes se podrían preguntar, bueno, y si queremos calcular tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada, ¿será que uno lo puede hacer? Pues sí, sí se puede hacer y se copia y se pega la misma idea, ¿ok? Entonces fíjense que una cosa interesante es que para calcular, por ejemplo, la segunda derivada, yo necesité calcular la primera derivada. Fíjense que uno siempre va a necesitar la derivada anterior. Entonces para calcular la segunda derivada necesito la primera derivada. Si quiero calcular la tercera derivada, entonces lo vamos a hacer acá. Entonces si yo quisiera calcular ahora la tercera derivada, pues voy a copiar esto. Entonces aquí básicamente ustedes necesitarían la segunda derivada y la segunda derivada la vamos a derivar. Entonces acá tendríamos segunda derivada y la derivada de la segunda derivada pues sería la tercera derivada. Y ahorita le voy a cambiar el nombre abajo. Y acá la derivada de la segunda derivada sería la tercera derivada. Y esto en vez de ser la segunda pues sería la tercera derivada. Bien. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y podemos continuar eso de manera indefinida? Pues bueno, sí. Entonces acá viene una notación también para la notación de prima, que en vez de utilizar primas como tal, también a veces se puede utilizar una notación parecida a un exponente. Y ya se las voy a escribir aquí en la cuarta derivada y en general en la derivada enésima, ¿ok? Si quieren, esperen un momentito. Bueno, puedo correr esto un poquitín para acá, para que quede más ordenado. Bueno, y hagamos aquí abajito el de la cuarta derivada. Entonces tercera derivada. Hagamos el de la cuarta derivada. Pero entonces acá sería
tercera derivada. Y si vuelvo a derivar la tercera derivada, pues sería la cuarta derivada. Si quieren ustedes pueden poner 4 líneas, pero ya desde la cuarta derivada en adelante, usualmente se hace esta notación, paréntesis y se pone un 4. Fíjense que no es que se ponga f a la 4, pues para no confundirse con potencia. Pero entonces se pone en el exponente entre paréntesis para indicar que es la cuarta derivada. ¿Ok? Esto sería la cuarta derivada de la función f de x. Y pues la cuarta derivada sería tomar la segunda derivada, perdóname, la tercera derivada y volverla a derivar. Entonces acá sería la tercera derivada, qué pena. Entonces, a la tercera derivada la vuelvo a derivar y te da la cuarta derivada. Entonces, fíjense que siempre para calcular una derivada de cierto orden, yo necesito la derivada de orden anterior. Entonces, para calcular la segunda derivada, necesito la primera derivada. Para calcular la tercera, necesito la segunda. Pero para hacer la segunda, necesito la primera. Entonces, eso se vuelve como una cadena, ¿ok? Entonces, si yo necesito calcular la sexta derivada, pues me toca calcular las 5 primeras derivadas. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Uh-huh. El orden de la derivada es básicamente es cuántas veces se está derivando la función. Entonces, si yo te digo derivada de segundo orden, pues sería la segunda derivada. ¿Bien? Si te digo derivada de orden 3, es que realmente a veces la palabra orden a veces no se utiliza, pero realmente es el orden de la derivada, ¿sí? O sea, básicamente es cuántas derivadas estamos aplicando a una función. ¿Listo? Entonces, entonces en general se tiene lo siguiente. Entonces, me voy a copiar esto. Y acá les voy a escribir. Entonces, en general se tiene que que si uno quiere calcular, por ejemplo, la derivada enésima, o sea, una derivada de orden n, pues yo necesito derivar la derivada de orden n-1, o sea, necesito derivar la derivada de orden anterior a la que quiero calcular, ¿ok? Y acá en la del f, acá sí se pone un poquito denso, pero pues toca escribirlo de todas maneras. Entonces acá sería n-1. Espérame, lo pongo un poquito más delgado. n-1 x n-1. O sea, para indicar de que es la derivada de orden n-1. Y si uno la deriva, pues obtenemos la derivada de orden n. Y lo mismo acá. Entonces, si ustedes necesitan calcular una derivada, entonces sería la n-ésima derivada. Sería la n-ésima derivada de la función f de x. O sea, ¿cuál es la moraleja? Entonces, siempre que yo necesite calcular una derivada, necesito conocer la derivada anterior. Y pues eso se va haciendo una cadena desde la función original. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Entonces aquí uno les podría decir, por ejemplo, calcular
la quinta derivada de la función x si f de x es coseno de 3x, por ejemplo. Entonces vamos a calcular esa quinta derivada, ¿les parece? Entonces, si yo quiero calcular la quinta, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues para calcular la quinta necesito la primer derivada, que sería la derivada respecto a x del coseno de 3x. Vamos bien hasta acá, o sea, vamos a derivar la función f, que en este caso es coseno de 3x. Y fíjense que acá podemos utilizar regla de la cadena. Esta es la función externa, que es coseno, y la función interna, en este caso sería 3x. Entonces, esta que está aquí haría el papel del u de x. Entonces, utilizando las formulitas de regla de la cadena, ¿qué obtenemos acá? La primera derivada sería igual a ¿quién? Primer derivada sería menos seno de 3x por la derivada respecto a x de la función interna, que es 3x. ¿Listo? O sea que a la final, ¿eso cuánto es? Entonces, a la final esto sería y la derivada de 3x, que en este caso sería 3. O sea que a la final esta derivada sería menos 3 seno de 3x. Y ahí calculamos la primera derivada, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que esta derivada que está acá, pues es la derivada de 3x, que es 3. Y lo que no tiene derivada lo dejo quieto. Bueno, necesito llegar a la quinta derivada, entonces me toca volver a derivar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues en este caso vamos a derivar la primera derivada. O sea, vamos a calcular la segunda derivada. O sea, vamos a calcular la derivada respecto a x de la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada? Menos 3 seno de 3x. ¿Vamos bien? O sea, fíjense que ahí estamos utilizando la definición de segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es la primera derivada de la primera derivada. ¿Ok? Bueno, ¿y esa derivada cuánto nos da? Pues recuerden que cuando hay una constante por una función, yo puedo sacar la constante. O sea, menos 3 derivada respecto a x de el seno de 3x. Y aquí pues tenemos que utilizar otra vez regla de la cadena. En este caso, como es el seno de algo, pues esta sería la función externa y la función interna pues es 3x. O sea, este sería el papel del u de x. O sea que a la final esto nos daría... Esto sería igual a menos 3 por... Entonces, bueno, ¿cuál es la derivada del seno? Bueno, voy a volver a copiar acá abajo para que nos acordemos que estamos calculando la segunda derivada, ¿no? Entonces, segunda derivada. Y voy a copiarlo para la siguiente hoja. Entonces, aquí lo vuelvo a copiar. Uy, ¿qué pasó? Ya. Entonces, la derivada del seno es coseno de 3x por la derivada interna, que sería la derivada de 3x. Entonces, esto es la derivada del que está arriba, ¿no? Espérate, lo muevo un poquitín.
Ahí. Entonces, esta derivada es esto que está acá, usando regla de la cadena. Si algo pueden verificar, cuánto es la derivada del seno de una función u de x, ¿no? Y aquí pues le estoy poniendo, bueno, colores similares. No rosadito, sino que rojo, pero pues creo que en clase estamos utilizando el rojo, ¿no? Entonces por eso fue que lo quise cambiar. Bueno, pues acá se vuelve y se repite el mismo ciclo porque esta derivada me da 3, ¿no? Derivada de 3x, pues te da 3. O sea que a la final esto sería menos 3 coseno de 3x por 3. Y los dos numeritos pues los podemos multiplicar. O sea, el 3x, el negativo 3 con el 3 se pueden multiplicar. O sea que a la final obtenemos que la segunda derivada es menos 9 coseno de 3x. Y esta sería la segunda derivada. ¿Ok? Bueno, ya para calcular la tercera derivada, porque acuérdense que esto se vuelve algo mecánico, bueno, algo como copiar y pegar. Entonces esta era la fórmula de la segunda derivada, ahora vamos por la tercera derivada, ¿no? Entonces vamos a derivar ahora la segunda derivada para obtener la tercera derivada. Pero ¿cuánto fue que me dio la tercera derivada? Ah, pues la tercera derivada nos había dado esto que está acá. Esta era la segunda derivada, entonces esa es la que vamos a reemplazar aquí y aquí adentro de esta derivada, porque la tercera derivada es derivar la segunda derivada, menos 9 coseno de 3x. Y bueno, pues volviendo a hacer el mismo análisis, me hacen el favor y me hacen esa derivada, les tiene que dar 27 seno de 3x. ¿Vamos bien? Por favor me hacen el favor y me la calculan. La cuarta derivada sería 81 coseno de 3x, haciendo exactamente los mismos pasos que estamos haciendo aquí arriba, solo que pues ya les hice dos ejercicios de espacio, me hacen el favor y me determinan estos de acá. Y la quinta derivada pues esto sería menos 243, 38, 8 por 3, 24, sí, 243. Seno de 3x. Porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces de ahí es donde sale ese menos. ¿Ok? Entonces me hacen el favor y me hacen estas de acá. Para que verifiquen que tienen que llegar a esto. Y pues se las voy a dejar de tarea. Ustedes me dirán, bueno profesor, y bueno, sí, listo, puedo continuar haciendo las derivadas. ¿Y cuándo puedo parar? Bueno, pues depende del orden que le estén pidiendo. Si la función tiene facilidad de calcularse la derivada, pues ustedes van a estar más tranquilos a la hora de calcular. Fíjense que acá la parte más importante es que siempre había una constante que la podíamos sacar. Ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, por aquí este 9 lo van a poder sacar como constante cuando deriven, ¿no? Porque mira que esto es una constante por una función. Entonces saco el 9 por la derivada del coseno. Entonces, estas funciones así, cuando sean seno de algo que sea lineal, fíjense que 3x es algo lineal, ¿no? O sea, básicamente es como si fuera la ecuación de una recta. Entonces, esa derivada pues siempre va a darme un número y de esa manera pues va a ser sencillo de trabajar. El problema es cuando tengamos una composición de funciones que sea bien complicada, ¿ok? Entonces, en general este proceso no es fácil porque si tenemos una función que es una composición de otras funciones y yo empiezo a hacerle derivada, 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 te vas a dar cuenta que eso se les va a volver un montón de derivadas de productos, etcétera. O sea, se les va a complicar mucho el cálculo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta de cómo se puede complicar. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así? Ejemplo 2.
O sea, no les voy a pedir la séptima derivada, sino que les voy a pedir una derivada cortica. Ustedes dirán, no, pues está pequeñita. Calcular la segunda derivada. Ni siquiera es tercera, quinta, séptima, no. Solo con la segunda derivada para que se den cuenta del problema. De la función f de x igual, vamos a poner seno evaluado en e a la x. ¿Listo? Para ver a ver qué problemas me genera esto. Ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué es importante calcular las derivadas de orden superior? Bueno, más adelante, cuando ustedes vean de pronto integral, van a ver algo llamado series de Taylor. Y las series de Taylor, para poderse construir, se necesitan las derivadas de orden superior. ¿Ok? Pues en este curso no alcanzamos a ver la parte de series de potencia, pero en Taylor es la parte más importante. Bueno, series de Taylor y series de Maclaurin, que son un caso particular de las series de Taylor. Pero bueno, miremos a ver qué pasa cuando la función pues ya no es algo lineal en el argumento, sino que tiene otras cosas. Entonces, por ejemplo, miremos la primera derivada. Entonces, ¿qué sería la primera derivada de la función? Pues sería la derivada de la función precisamente, que en este caso es seno evaluado en e a la x. Como es el seno de algo, pues esa función que está ahí no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, como operación principal, ¿no? Entonces, en ese caso, es ninguna de las anteriores, por ende tenemos que utilizar regla de la cadena. Y aquí, pues la función externa es el seno, y la función interna es la función exponencial, esta función e a la x. Entonces, este es el papel del u de x en este caso. Y pues vamos a utilizar la formulita. Espérense, yo corro esto un poquitico para arriba. Yo creo que alcanza a quedar. Si corro esto un poquitín para acá. Sí, ahí acaba. Entonces, esto sería igual. Entonces, la derivada del seno, según lo que vimos en clase, esto es coseno de e a la x por la derivada respecto a x de e a la x. Ahí ustedes pueden mirar el número de la fórmula, que pues eso también lo vimos en clase, que pues yo les dije que les ponía la formulita, sino que no la he buscado acá. Denme un momento y la busco acá rapidito. Y busco las... Uy, guardar. Fórmulas de derivadas integrales, acá está. Ok. Entonces creo que solamente hemos usado la de seno, la de coseno. Ok. Entonces las voy a poner aquí abajito. Les pongo la formulita ahí para que
se pueda ver mejor, ¿ok? Pues derivada del seno de u de x. Aquí se los pongo pequeñito pues para que se acuerden de la formulita. ¿Listo? Bueno, ¿y cuánto es la derivada de e a la x? Entonces voy a volver a copiar acá esta parte. Acá. Entonces acuérdense que habíamos quedado en coseno de la x por la derivada de a la x. Pero entonces le voy a quitar cositas. Porque resulta que en la derivada de a la x podemos volver a utilizar regla de la cadena. En esa derivada de la exponencial, como es algo de la forma e a la algo, pues podemos utilizar una forma de derivadas que también la habíamos visto en clase. En este caso, u de x hace el papel del exponente, que es precisamente x. O sea, este es u de x. Y la derivada de una función exponencial es la siguiente. Pues es la misma función exponencial. O sea, ese coseno de a la x se queda quieto. Pero entonces acá quedaría la función exponencial evaluado en u de x, que es x precisamente, y lo multiplico por la derivada interna. O sea, por la derivada del exponente. Por derivada respecto a x de x. Porque recuerden que si estamos derivando e a la x, pues en este caso el u de x cambió y ya sería el exponente de esa función exponencial. Pero lo interesante es que esta derivada se vuelve 1, gracias a Dios. Esta derivada, pues la derivada de x respecto a x es 1. Dije 1 y puse x. 1. ¿Ok? O sea que a la final, esta derivada sería coseno e a la x por la exponencial, pero podemos poner la exponencial aquí de primeras multiplicando. Y esa es hasta ahorita la primera derivada, ¿ok? Entonces, aún nos faltaría calcular la segunda derivada, porque acuérdense que yo le estaba pidiendo la segunda derivada. Esta es la primera derivada. Ahora vamos por la segunda derivada. Entonces, para la segunda derivada, f2' de x, pues es la derivada de la primera derivada. O sea, siempre es la derivada de la derivada de orden anterior. E a la x coseno de e a la x. O bueno, si ustedes son canzones, podemos dejar esto aquí abajito. Y aquí le ponemos igual, derivada respecto a x de f' de x. Acuérdense que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. ¿Listo? Pero entonces fíjense que en este caso la función que estamos derivando será suma, resta, multiplicación, división o ninguna de las anteriores. Pues en este caso es multiplicación porque tenemos la exponencial por el coseno, ¿ok? Entonces, pues en este caso nos toca utilizar la derivada de un producto. Entonces voy a volver a copiar esta parte, pues para que se acuerden de dónde fue que salió, pero también porque voy a utilizar los colorcitos de la fórmula que habíamos visto en clase. Y ya se las voy a poner acá.
Cetorros. Mm, bueno, dejémoslo así. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula 5. Que la derivada del producto. Y aquí utilizamos la derivada de la función exponencial. Esperen, yo corro acá esto un poquitín para ponerles el porqué. Estamos usando la fórmula 8. ¿Listo? Y abajo vamos a usar la fórmula 5. Es que en la tablet es un poquito más fácil de trabajar. Entonces esto sería la derivada respecto a x del primero, que es e a la x, por el segundo, que es coseno de e a la x, más e a la x por la derivada respecto a x del coseno de e a la x. O sea, recuerden que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces me van a hacer el favor y me verifican que las siguientes derivadas dan lo siguiente. Entonces esta derivada, entonces, ¿cuánto nos va a dar? Pues la derivada de e a la x es la misma e a la x más e a la x por la derivada del coseno de e a la x, que sería menos seno de e a la x por e a la x. Esta derivada es esto. Me hacen el favor y la hacen. Tarea. Pues porque ustedes recordarán que yo les dije que les iba a ir soltando la manito, ¿no? Tarea. Pero pues les estoy dando el resultado, ¿no? Tampoco es que sea tan malvado y los deje así a la defensiva ahí. Ok. Entonces esto sería e a la x por coseno de e a la x más, fíjense que acá tenemos un e a la x multiplicado por un e a la x también aquí al final. Y cuando tenemos términos de igual base y exponente cualquiera, se suman los exponentes. O sea que al sumar el exponente x con el otro exponente x te daría 2x. O sea que a la final esto se puede reescribir así. E a la 2x por el seno de e a la x. Y bueno, y me comí un signo, ¿no? Pues acá le podemos poner un menos directamente. Porque acuérdate que más por menos te da menos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiera calcular la tercera derivada? Bueno, miren que acá se volvieron dos productos. O sea que si quisiera calcular la tercera derivada, me tocaría hacer la derivada de esos dos productos. Y pues ahí se nos va a empezar a crecer y a crecer y a crecer la fórmula. Ajá. Ujú. Exacto.
Y tendrías que calcularme la derivada de lo que está acá, aunque no les estoy pidiendo la tercera derivada. Pero fíjate que en la tercera derivada tendríamos que calcular la derivada de ese primer pedazo que es un producto y restarle la derivada de este segundo pedazo que es otro producto. Entonces se dan cuenta que empieza a complicarse demasiado las cosas. O sea, si quisiéramos calcular la tercera derivada, yo solo les estaba pidiendo la segunda derivada, o sea que hasta aquí quedó el ejercicio. Pero si me pidieran unas derivadas de orden superior, que no se les haga raro que hayan funciones que al derivar, pues las derivadas cada vez se vuelvan un poquito más engorrosas a la hora de calcular su derivada, ¿ok? Entonces, si les hubiera pedido la tercera derivada, habría sido algo todavía más largo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, Entonces vamos a mirar ahora lo siguiente. Entonces acá vimos derivadas de orden superior, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de importante esas derivadas de orden superior? ¿O por qué se, neces se necesitan? Bueno, vamos a ver acá una cosa importante y es que la derivada está íntimamente relacionada con el crecimiento y el decrecimiento de una función en un intervalo. Entonces, crecimiento. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una función, entonces sea f de x una función diferenciable en un intervalo abierto y. Entonces me dirán, bueno, profesor, ¿cómo así? Bueno, hay una cosa importante con las funciones diferenciables y es la siguiente. El gráfico de una función diferenciable bueno, primero cumple las siguientes condiciones. Dos puntos. Primero, no tiene huecos ni saltos. Recuerden que hablar de hueco salto estamos hablando de un indicador para identificar posibles discontinuidades removibles o discontinuidades esenciales. Pero recuerden que hablar de hueco o salto pues es porque estamos mirando un indicador, ¿ok? O sea, como que usted puede decir, uy, como que aquí hay una discontinuidad esencial o aquí hay una discontinuidad removible. Pero para poder verificar que realmente es una discontinuidad esencial o removible, pues uno tiene que verificar si el límite bilátero existe o no, que eso lo vimos en el primer examen parcial. Pero bueno, una cosa interesante es que, bueno, si no tiene huecos ni saltos, pues realmente una función diferenciable en un intervalo tiene que ser continua. F es continua en el intervalo I. Bien. Ustedes me dirán, profesor, ¿y eso por qué se tiene? ¿O usted cómo sabe que una función es continua en un intervalo? Bueno, recuerden que para la continuidad uno tiene que verificar que el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. ¿Se acuerdan que esta es la tercera condición de continuidad? Pero esa condición resume todo, porque si yo estoy diciendo que el límite cuando x tiende a de la función es f de a, pues estoy diciendo que este límite existe, ¿verdad? Estoy diciendo que esta imagen existe, que esta era la condición 1 de continuidad. Condición 1 de continuidad. Esta es la condición 2 de continuidad.
Y por último, uno me está diciendo acá que son iguales. Pues la igualdad entre el límite de la imagen era la condición 3 de continuidad. Por eso es que a veces en los libros definen la continuidad de tal manera de que ese límite es igual a la imagen y ya. Pero realmente nosotros ahí estamos resumiendo todas las propiedades en una sola condición. Entonces más bien acá le voy a poner es 1 para no confundirnos con las letras que estamos usando abajo. Entonces esta sería la primera condición. Bien. Pero resulta y acontece que por propiedades de límites esto es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A es 0. Entonces ustedes dirán, bueno, Hassan, ¿y por qué? Bueno, profesor, ¿por qué es importante verificar ese límite? Bueno, si usted me llega a probar de que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de A es 0, automáticamente pues se tiene la continuidad porque recuerden que el límite de una constante es la constante, ¿no? O sea que aplicando propiedades de límite quedaría el límite del primero menos el límite del segundo y despejas y llegamos a la ecuación que está al lado izquierdo. ¿Ok? O sea, básicamente uno puede meter esa constante en el límite y pues no ocurre nada en el límite. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante esto? ¿O cómo puedo concluir de que si una función es diferenciable en un intervalo es continua? O sea, usted todavía me puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, como usted quiere probar de que este límite es 0 para asegurar la continuidad, pues uno hace el viejo truco. Ustedes dirán, ¿cuál viejo truco? Bueno, vamos a partir de este límite. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Yo quiero probar de que ese límite es 0. ¿Ok? O sea, todavía no sé que sea 0. Pero vamos a intentar, o sea, vamos a suponer que la función tiene derivada en cualquier punto. Entonces vamos a tomar un punto a en el intervalo. Y acuérdense que nosotros habíamos visto que había una definición de derivada utilizando f de x menos f de a, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo era esa definición de derivada? F de x menos f de a entre x menos a. ¿Se acuerdan? O sea, fíjense que cuando tenemos el f de x menos f de a es casi como si tuviéramos la definición de derivada, pero me falta dividirlo por x menos a. Pero ustedes recordarán que en límites, si usted pone algo dividiendo, también lo tiene que poner multiplicando. ¿Vamos bien? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué estamos dándole tanta vuelta a la cosa y más bien pues lo hacemos de otra manera? Bueno, usted podría hacerlo por definición de derivada, o sea, definición de límite de la derivada, pero creo que se va a demorar. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué usamos ese cociente? Bueno, porque es que ese cociente, cuando le apliquemos el límite, me da la derivada en A. Entonces uno lo que hace aquí es repartir la derivada en ese producto. ¿Se acuerdan que cuando tenemos el límite de un producto y cada pedacito posee límite, pues el límite se puede repartir? Entonces esto sería límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A. Ok, entonces si ustedes reparten el límite, fíjense que ustedes dirán, bueno, profesor, para que se reparta el límite, cada pedacito debe tener límite. Pues si usted está imaginándose que la función tiene derivada, pues esto que está acá es precisamente la derivada en A. O sea que esto sería la derivada en A por límite cuando x tiende a de x menos a. ¿Será que ese término tiene límite? ¿Qué pasa si ustedes hacen evaluación? ¿Cuánto nos da ese límite? Si reemplazan la x por a. Pues si reemplazamos ese límite por a, pues ese límite es 0. O sea que el límite sí existe. Y si multiplicamos un número por 0, ¿cuánto nos da eso? Entonces en este caso, este producto me da 0. Lo que quiere decir que este límite es 0 y si este límite es 0, pues se cumple la condición de continuidad. Entonces, una cosa interesante es que las funciones diferenciables no pueden tener huecos ni saltos. ¿Por qué? Porque toda función diferenciable en un intervalo es continua en ese intervalo.
¿Listo? Entonces, una cosa importante es que cuando ustedes están trabajando funciones diferenciables, pues el gráfico no puede tener huecos ni saltos. ¿Listo? ¿Qué otro problemita, bueno, qué otra condición, perdóname, cumple el gráfico de una función diferenciable? Pues una segunda condición que cumple el gráfico de una función diferenciable es que no tiene picos. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así que picos? Bueno, cuando hablamos de picos estamos refiriéndonos, por ejemplo, a cambios de este estilo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá o esto que está acá, o qué otro tipo de pico puede existir. Por ejemplo, una cosa así, así y por acá así. Que hay funciones que tienen comportamientos así. ¿Vamos bien? Entonces, si usted llega a ver una función que tenga este comportamiento, es muy probable, altamente probable, que la función no sea diferenciable precisamente en ese punto, en este punto donde está el pico. ¿Sí vamos bien? Y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y por qué no sería diferenciable en ese puntito? O sea, vamos a ponerlo acá como, entonces en este punto hay problemas, en este punto hay problemas, que sería el pico de esa función. ¿Sí vamos bien? Y lo mismo tendríamos problemas en este pico de acá y en este pico de acá. Y ustedes me dirán, ¿por qué profesor hay problemas en ese pico? Bueno, vamos a hacer un gráfico de un pico un poquito más grande, pues porque no puedo aumentar acá la pantalla. Entonces voy a hacerlo así un poco grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes empiezan a analizar el comportamiento de las rectas tangentes, recuerden que cuando hablábamos de derivada, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si usted empieza a tomar, por ejemplo, un puntico por acá cerca, miren que aquí la recta tangente, que es una recta que corta por un solo punto, tiene cierta inclinación, ¿no? Acá también, acá también. Entonces, por este lado, miren que también tendría una inclinación, pero sería una inclinación distinta. Por acá también. Tranquilos que ahorita vamos a enfocarnos un poquito más de las ecuaciones de recta tangente. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué ocurre aquí en el pico? ¿Será que, recuerden que la idea de la derivada es que me dé un solo valor? Es decir, me tiene que dar una sola recta tangente. Entonces usted me podría decir, ay profesor, pues vea, si yo dibujo esta línea, esa línea es una recta tangente a ese punto. Bueno, la respuesta es sí, es una línea, o sea, esa es una recta tangente. Pero el problema es que yo puedo definir otra recta tangente. Y realmente no es que sea la única, yo podría definir aún más. O sea, ¿cuál es el problema de los picos? Que usted en un pico puede definir más de una recta tangente. Y la idea de que la derivada exista es que solo haya una pendiente, porque acuérdense que la derivada tiene que ser única. O sea, la derivada cuando usted la calcula, al ser un límite, me tiene que dar un solo número. Es decir, me tiene que dar una sola recta tangente. Pero en un pico, pues hay problemas porque usted podría definir muchísimas rectas que cumplen el papel de recta tangente. ¿Sí se dan cuenta? Aquí ya les dibujé 3. ¿Ok? Pero realmente habría una infinidad porque usted podría poner a mover esta recta. Usted puede hacerla mover como quiera. ¿Ok? Entonces voy a hacerle aquí resize. Bueno, voy a rotarla. Mira, por ejemplo, usted la puede ir moviendo. ¿Ok? Y fíjense que usted, cada movimiento que haga, pues es una recta tangente nueva. ¿Vamos bien? Entonces, eso es un problema porque ahí lo que estoy diciendo es que pueden haber infinitas rectas tangente. ¿Sí? Y pues con que hayan infinitas rectas tangente, pues quiere decir que no hay una recta tangente. O sea que la función no tiene derivada ahí. Entonces, cuando hablamos de un pico, básicamente quiere decir un valor sobre el gráfico de la función donde ustedes vean que como que se vuelve, pues, o sea, tiene una forma como de pico, ¿ok? Y ahí vamos a tener problemas porque precisamente en ese punto, que es un pico, pues ahí no va a tener derivada, ¿ok?
Entonces acá hay un problema con esa idea de función diferenciable. Entonces si usted llega a ver una función que tenga algo de esta forma, un pico precisamente, pues en ese caso la función no tiene derivada precisamente en el pico, ¿ok? O sea, usted puede decirme, mira, si yo me paro acá en este pico, yo puedo dibujar más de una recta tangente y pues con eso ya la derivada no existe, o por lo menos hay muchas soluciones para ese problema. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver entonces? Bueno, pues que el gráfico de las funciones diferenciables pueden ser gráficos de funciones que básicamente se llaman curvas suaves. Entonces, cuando una función no tiene ni saltos, ni huecos, y tampoco tiene picos, o sea, cosas de este estilo, entonces a este tipo de función, o sea, el gráfico de una función diferenciable se denomina un gráfico suave. O sea, sin huecos, saltos, ni picos. Entonces, ejemplos de funciones de una función diferenciable. Bueno, pues por ejemplo, yo creo que ustedes conocen más o menos la gráfica de la función seno, ¿verdad? Que fíjense que la función seno, cuando uno la grafica, pues es un gráfico de una función que no tiene ni huecos, ni saltos, y tampoco tiene picos. No es que tenga una vaina así y siga dibujándose, ¿ok? Entonces uno usualmente, pues cuando trabaja funciones suaves, espérate, voy a moverlo acá un poquitín, pues vamos a hacer aquí un dibujo del gráfico de una función diferenciable en un intervalo. Por ejemplo, podría ser algo acá que sube, baja, pero miren que sube y baja sin tener picos, es decir, no tiene como bajadas tan pronunciadas. Acá podemos decir que este es el intervalo AB. Y ese sería el gráfico de una función suave. O sea, es un gráfico donde no hay saltos, ni huecos, ni picos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Y pues básicamente estos han sido los gráficos que ustedes han utilizado en todo su colegio, ¿no? Solamente que pues a uno no le decían que ese era un gráfico de una función diferenciable, porque pues bueno, ustedes no sabían derivar en el colegio. Pero ya con esto pues uno tiene un poquito más de idea. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene esto de importante? Fíjense que estos picos o estos puntos tienen que ver también, bueno, la verdad todavía no vamos a hablar de máximos y de mínimos locales, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero ustedes miran, bueno, ¿y qué tiene de importante que la función tenga derivada en un intervalo? Bueno, pues vamos con el siguiente, la siguiente idea. Y bueno, esto es un teorema que la demostración la vamos a ver la próxima clase porque pues necesito hablarles del teorema fundamental, perdóname, del teorema del valor medio. Pero quiero darlo como un hint para que vayamos, o sea, para que entendamos cuál es la utilidad de trabajar funciones diferenciables en un intervalo. Entonces, sea f una función diferenciable en un intervalo i. Entonces, si la derivada de la función es mayor o igual que 0, entonces f, bueno, si la derivada es mayor o igual que 0 en el intervalo i, o sea, lo que estamos diciendo acá es que para todo x que está en el intervalo i, ¿ok? O sea, si usted toma cualquier x y su derivada es mayor o igual que 0 en el intervalo i, pues entonces f es monótona no decreciente. Ustedes dirán, ¿qué es esa vaina de monótona no decreciente? Bueno,
aquí les voy a explicar cuál es la condición de ser monótona no decreciente. Entonces, esta condición que está acá, se las voy a escribir aquí a un ladito. Bueno, a veces se le pone que sea decreciente, o creciente, perdóname en este caso, cambiando la desigualdad que está aquí por una desigualdad mayor. O sea, si acá cambiamos esta desigualdad por estrictamente mayor, esta parte de no decreciente cambia por, esta parte de acá cambia por creciente. ¿Listo? Y ustedes dirán, ¿cómo así que monótona? ¿Qué es esa cosa? Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces les voy a dar las 4 definiciones. F es monótona creciente en el intervalo I si dados X y Y en el intervalo I tales que X es más pequeño que Y, entonces las imágenes cumplen la misma condición. F de X es menor que F de Y. Entonces ustedes dirán, uy, esa vaina, ¿cómo así, profesor? Eso se oye muy raro. Bueno, lo que estamos acá queriendo decir es lo siguiente. Imagínense una función que hace algo así. E imagínense que por acá estamos en el intervalo I. Digamos que por aquí es A. Por aquí es B. Y vamos a tomar dos puntos cualesquiera en ese intervalo. Por ejemplo, llamemos a este valor X y llamemos a este valor Y. Pues fíjense que si tomamos X, X tiene asignado una imagen que es F de X. Y la Y toma un valor asignado en Y que sería F de Y. Fíjense una cosa, o sea, ¿ustedes cómo pueden identificar que una función es creciente? Bueno, pues básicamente es que si ustedes lo están mirando de izquierda a derecha, pues la función va subiendo, ¿no? O sea, empezamos desde aquí y vamos subiendo. Eso es que sea creciente en el intervalo. O sea, que en todo el recorrido del gráfico ella va creciendo. Pero recuerden que, pues en matemáticas usted puede entender la idea básica, pero otra cosa muy diferente es hacerlo en términos formales, ¿no? La definición que les estoy dando aquí arriba, pues es la definición formal. Y básicamente lo que me está diciendo es lo siguiente: si tomo un valor más pequeño que otro, las imágenes cumplen la misma condición. Porque fíjense una cosita, en X, la X es más pequeña que la Y, vamos a ponerla así. La X es más pequeñita que la Y. Y sus imágenes, F de X y F de Y, pues también el F de X es más pequeñito que el F de Y. Recuerden que cuando ustedes están ordenando los números en el plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y. Bueno, voy a ponerlo con mayúscula porque ya utilizamos la letra X y Y. Entonces, hacia abajo del eje Y quedan los números negativos en Y y hacia arriba quedan los números positivos. Quiere decir que F de X, si está más abajo de F de Y, pues quiere decir que F de Y es más grande que F de X. O sea, F de X es más pequeño que F de Y. Y lo mismo en el eje X, ¿no? Si un valor está a la izquierda del otro, quiere decir que uno es más pequeño que el otro. En este caso, el que esté más hacia la izquierda es el más pequeño. Entonces, ¿quién es el que está más hacia la izquierda en el eje X? Pues el X es el que está más a la izquierda del Y. O sea, el X es más pequeñito que la Y. Entonces, cuando ustedes quieren ver la definición formal de decir, ay, pues la función va creciendo o va subiendo en el intervalo I si lo miro de izquierda a derecha. Pues sí, esa es la idea básica, que como que vamos subiendo. Pero acuérdense que en matemáticas una cosa es la idea básica y otra cosa es la idea formal. Esto que está aquí es la idea formal, ¿ok? Entonces, si usted quiere hacer pruebas de que algo es monótona creciente, toca tomar dos elementos en el intervalo, imaginarnos que cumplen cierta desigualdad y probar que las imágenes cumplen la misma desigualdad, ¿ok? Y para aterrizar esto un poquitín, bueno, pues esta es la condición de ser monótona creciente.
Ahora ustedes qué creen que es monótona no decreciente. Pues una monótona, o sea, una función es monótona no decreciente si es monótona creciente o si las imágenes permanecen igual, ¿ok? Entonces básicamente es la misma condición que está acá. Ya les voy a contar acá una cosita. Que sea monótona no decreciente, pues básicamente es copiar esto mismo. Espérate, ya lo voy a copiar. A ver si cabe acá. Bueno, no pasa nada. Ujú. Ok. Pues aquí básicamente lo que va a hacer es un cambio en el gráfico. Pero la definición de función monótona. De función monótona no. No decreciente, pues se parece a la definición de monótona creciente. Lo único es que cambian una cosita nomás. Y ya les voy a mostrar en qué cosita cambia. Pues es la misma condición que si tomamos dos elementos en y tal que x es más pequeño que y, pues la desigualdad en vez de ser estrictamente menor en las imágenes es menor o igual. Esa es la diferencia entre monótona creciente y monótona no decreciente. Acá me toca cambiar no decreciente. F es monótona. No decreciente. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y un ejemplo de un gráfico de una función que sea monótona no decreciente? Bueno, pues tiene que tener la idea de una gráfica de una función que pueda crecer, pero también puede permanecer constante. Recuerden que el igual quiere decir que las imágenes pueden ser iguales. Entonces, por ejemplo, el gráfico de una función monótona no decreciente podría ser, por ejemplo, aquí va así, hasta acá. Luego permanece constante, o sea, una línea horizontal. ¿Sí vamos bien? Y luego por acá puede continuar creciendo. Por ejemplo, eso sería el gráfico de una función monótona no decreciente. Pero fíjense que acá hay un problema con un gráfico de estos y es que si fuera en general monótona no decreciente, pues podría tener picos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estos cambios no deberían ser tan bruscos. Si yo quisiera que la función fuera diferenciable, yo necesitaría que estos picos no existieran, porque ya les conté que una función que tiene picos no puede ser diferenciable. Entonces, a veces esos cambios que se ven tan bruscos se pueden, bueno, se pueden como suavizar, se dice así en matemática. Ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, que se pueda suavizar? Bueno, si yo quisiera hacer un gráfico de una función diferenciable, pero que no tenga esos picos, pues lo podemos hacer algo como así. ¿Sí se dan cuenta? Cuéntame. Fíjate que eso. Fíjate. Ajá. Pues es que fíjate que eso ya es algo relativo. Es que claro, si tú le haces zoom out a un gráfico, te puede quedar como si fuera. Como si fuera un pico, ¿no? Pero pues uno tiene que mirar bien cómo es el comportamiento de la función real y quién es la función, ¿ok? Porque a veces uno también puede tener en este tipo de ejercicios un falso positivo, o sea, algo que tiene cara de ser, eh, por ejemplo, diferenciable y termina que no. Pero fíjense que en este caso si hacemos el cambio así, miren que aquí el cambio no se ve tan brusco. Y probablemente, así como se ve, esa función debería ser diferenciable, a pesar de que tenga una parte donde se vuelve constante y luego se vuelve una función normal. ¿Sí vamos bien? Entonces, este sería el... Entonces, este es un ejemplo interesante. Bueno, y ustedes también me pueden decir, bueno, profesor, ¿y no hay qué ejemplo de una función que tenga un comportamiento así?
Pues yo creo que ustedes de pronto conocen una función así, que se llama la función cúbica. Aunque bueno, ella no es que se vuelva constante en un pedazo, pero usted puede trabajar funciones cúbicas o funciones con potencia impar que terminen achatándose de esa forma. Y uno dice, uy, acá está pasando algo raro. ¿Listo? Pero bueno, no los quiero molestar tanto porque pues cuando veamos máximos y mínimos allá vamos a ver un poquito más esto con más detalle. Pero esta parte de identificar funciones monótonas crecientes o decrecientes es algo muy importante, ¿ok? Y va a ser demasiado importante cuando estemos viéndolo en su aplicación en el análisis del comportamiento de una función. Entonces, acá tenemos una función diferenciable en un intervalo. Entonces, si la derivada es mayor o igual que 0, entonces f es monótona no decreciente. O si le ponemos que la derivada es mayor que 0, obtendríamos que la función es monótona creciente. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y eso por qué es verdad? Vamos a hacerlo para el caso de derivada mayor que 0, que es como el caso más tranqui para trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginárnoslo de la siguiente manera. Entonces, cuando ustedes me están diciendo, por ejemplo, que una función tiene derivada positiva, vamos a hacer del caso en donde la derivada es positiva. Entonces, vamos a hacer un gráfico de una función cuya derivada es positiva. Ustedes me podrán decir, profesor, ¿usted cómo sabe que ese gráfico tiene derivada positiva? Bueno, miren la pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan que ustedes pueden ir tomando puntitos e ir mirando la pendiente de esa recta? Entonces, si miramos, por ejemplo, para este primer puntito que está acá, espérame que no me está dejando hacer zoom out, pero bueno. Fíjense que en este caso, bueno, se la voy a poner así con colorcito. Acá tenemos una línea, ¿bien? Esa línea, si ustedes así lo intentan mirar, la pendiente de esa línea, ¿cómo sería? ¿Positiva o negativa? ¿Ustedes se acuerdan cómo podemos identificar el comportamiento de una recta mirando la pendiente? Entonces, si tenemos una recta y la recta es creciente, es decir, va aumentando, quiere decir que su pendiente es positiva. Entonces, esta lineecita, fíjense que esta es una línea que va creciendo, ¿no? Porque va apuntando hacia arriba cada vez que me muevo de izquierda a derecha. Entonces, pareciera que ese punto tiene una pendiente positiva. Si hacemos otro puntito más hacia la derecha, pues fíjense que sigue dándome rectas que se van moviendo hacia la... O sea, siguen siendo rectas que son crecientes. Creciente, creciente, creciente. Entonces, la idea de la demostración, que bueno, como les digo, la vamos a hacer cuando hagamos el teorema del valor medio, que lo voy a dejar para la próxima clase, porque creo que ya que tengo la opción de poder dibujarles, pues más bien voy a usar esta clase para dibujar. Entonces pasa acá lo siguiente. Fíjense que cada una de las rectas que dibujamos en el gráfico de esa función, pues son rectas que son crecientes, es decir, son rectas con pendiente positiva, ¿ok? Y una cosa importante de la derivada es que la derivada te indica cómo es el comportamiento de la función en un pedacito del gráfico. ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos hablado, ¿no? Cuando vimos el concepto de derivada. Que yo les decía que la recta tangente básicamente te está indicando cómo es el comportamiento de la función en un pedacito cercano al gráfico. Bueno, al gráfico y al punto donde calculé la derivada. Entonces yo, por ejemplo, puedo cortar este pedacito y decir que la recta tangente y el gráfico se parecen mucho. Eso básicamente representa la primera aproximación de Taylor, pero bueno, después vamos a hablar de eso cuando ustedes vean series de Taylor en integral. Pero acá lo que importa es lo siguiente, acá lo que estamos diciendo es que la derivada de cualquier x es positiva. Recuerden que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la función f de x, ¿bien? En un punto, y ese punto le estamos llamando también x.
Entonces, si usted me está diciendo que la derivada es positiva en cualquier punto en ese intervalo, acuérdense que por acá estábamos diciendo que esto era por aquí este puntito en x es a y por aquí este puntito en x es b. Entonces, en ese intervalo, si usted me llega a asegurar de que la derivada siempre es positiva, pues usted lo que puede asegurar también es que la función va a tener ese mismo comportamiento. O sea, ya va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Eso es lo que me está diciendo ese teorema. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, bueno, si tenemos esa versión para funciones crecientes, ¿será que también hay una versión para funciones decrecientes? Bueno, pues sí. Y en ese caso, la derivada tiene que ser negativa o menor o igual que 0 para el caso más general. Entonces acá estoy escribiendo el caso general, que es una función es diferenciable en el intervalo i. Si la derivada, pues ahora en vez de ser mayor que 0 es menor que 0, entonces en este caso vamos a cambiar las desigualdades. Entonces la función se vuelve monótona no creciente. Entonces si la derivada es menor o igual que 0, entonces f es monótona no decreciente. No creciente, perdón. ¿Ok? Y acá si cambiamos esta desigualdad por menor estrictamente, esto se vuelve en monótona decreciente. Entonces ustedes me dirán, bueno profesor, ¿y qué quiere decir monótona no creciente o monótona decreciente? Bueno, pues como su contraparte aquí, pues adivinen qué quiere decir que el gráfico no sea no creciente o que decrezca. Pues en vez de ir hacia arriba, de izquierda a derecha, en este caso va a ir hacia abajo. O sea, eso sería monótona decreciente. Y monótona decreciente, pues en vez de seguir subiendo y subiendo, va a poder subir, permanecer constante y volver a subir en el caso de las no decrecientes. En el caso de las no crecientes, pues en vez de subir, va bajando, pero también puede quedar o permanecer constante. ¿Vamos bien? Entonces voy a copiar esto acá, mis queridos niños y niñas. Entonces ya se dieron cuenta por qué quería empezar con esto, ¿no? Porque pues esta parte se necesita mucho gráfico y pues es más fácil para mí dibujar acá que dibujar en el tablero. Entonces es monótona no creciente. Bueno, monótona decreciente, perdón. Vamos primero a decir quién es una función monótona decreciente. Pues una función monótona es decreciente si en vez de ir subiendo siempre, pues en ese caso va a ir es bajando. Y ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces en vez de ir subiendo, vamos a ir bajando, por ejemplo. O mejor, vamos a bajar así. Y aquí la condición es que en vez de decir que si x es más pequeño que y, entonces f de x es menor que y, se tiene la misma condición. X es más pequeño que y, pero la desigualdad de la f de x con la f de y cambia. La f de x es más grande que la f de y. Y usted me dirá, ¿cómo así? Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tomar un x que sea más pequeño que un y. Por ejemplo, aquí vamos a tener esta x. Pues el f de x es este que está aquí arriba, ¿no? Y vamos a tomar un y que es más grande que la x. Pero fíjense que el f de y, como está abajo del f de x, pues quiere decir que el f de y es más pequeño que el f de x. O al contrario, que el f de x es más grande que el f de y. La misma vaina. Entonces en este caso, el comportamiento ahora en vez de estar subiendo, ahora va
bajando. Entonces, como les digo, decir que una función es decreciente, pues básicamente que en vez de ir subiendo de izquierda a derecha, va bajando de izquierda a derecha. Eso es que sea decreciente. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? Y monótona no decreciente, que es la que... no creciente, perdónenme, que sería esta que está acá, voy a copiarla. Pues en vez de tener el mayor o igual, el menor o igual va a tener el mayor o igual. Entonces acá sería monótona no creciente, es decir, no está creciendo, o sea, que decrece o que permanece constante, ¿ok? Entonces eso es lo que quiere decir que algo sea no decreciente. No creciente, perdón. Monótona no creciente, entonces si dados x y y tales que x es más pequeño que y, pues se cumple la igualdad, pero la desigualdad es la contraria. O sea que acá sería mayor o igual, ¿ok? Y acá pues en vez de estar creciendo, pues no va a permanecer decreciente. Entonces voy a dejar solamente la parte constante, pues para que se den cuenta que bueno, puede que tenga partes en donde se vuelva constante la función. ¿Ok? Pero en vez de ir creciendo, puede ir decreciendo. Uy, espérate que esto quedó muy feo. Y algo, por ejemplo, así. Porque ahora, en vez de estar creciendo, esta es decreciendo. Ok. Pero bueno, recuerden que aquí estamos utilizando AB. Y en este caso, pues el gráfico puede ir bajando, pero también puede permanecer constante y luego seguir bajando. Esa es la idea ahora de una función monótona que no sea creciente, es decir, que decrece o permanece constante. Entonces cuando yo digo no decreciente, pues quiere decir que crece o que permanece constante. Entonces cuando usted niegue algo, pues básicamente es la otra condición o que permanece constante. Siempre es así cuando uno habla de monótona no creciente o monótona no decreciente. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué tiene de importante esa condición de que, ay, que si la función tiene derivada y que si la derivada es positiva o es negativa o es mayor o igual que cero o es menor o igual que cero, concluyo cosas de la función que sea monótona o no? ¿Eso qué tiene de importante? Bueno, resulta y acontece que, pues vamos a hablar de una vez de qué es un máximo, ¿ok? Máximo y mínimo relativo. Y ahorita vamos a hablar qué es un máximo y un mínimo global, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ahí por qué ya estamos hablando de máximos y de mínimos, ¿qué es esa cosa? Bueno, vamos a definirlo. Entonces sea f una función definida en un intervalo i. Entonces, x igual a, bueno, llamémoslo b más bien, x igual a b, es un máximo local de f
si existe un intervalo, vamos a escribirlo así de la forma b menos delta b más delta para que no se les olvide la definición de epsilon delta, tal que delta es mayor que 0 y f de b es el valor más grande de la función f, bueno, más grande o igual, bueno, vamos a escribirlo en fórmula más bien, y f de b es mayor o igual que f de x para todo x en ese intervalo b menos delta, b más delta. ¿Listo? Ustedes dirán, uy, Dios mío, esa propiedad que es. Ese profesor sí que le gusta molestar con deltas y épsilons y cosas raras. Pero bueno, se los voy a hacer en un ejemplo, porque es que de nuevo, cada uno de estos conceptos tienen una idea formal y una idea básica, ¿no? Creo que yo ya también los he molestado mucho con eso. Y aquí yo les estoy escribiendo la definición formal, o sea, como que bueno, para mí, ¿qué es un máximo relativo o un máximo local? Espérate, verás, voy a ponerles acá máximo. Es un máximo. Voy a ponerle las dos definiciones, o sea, las dos palabras que se utilizan, máximo relativo o local. Bien, df. Si existe un intervalo b menos delta, b más delta, tal que delta es mayor que 0, o sea, necesito un intervalo pues donde el radio esté definido, y f de b es mayor o igual que f de x para todo x ahí. Entonces acá lo que estamos diciendo en este pedacito es que f de b es el valor más grande o igual de la función f de x en un pedazo del gráfico original. Uy, ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Bueno, cuando hablamos de que algo es relativo o local, lo que estamos queriendo decir es que un valor en x alcanza el valor más grande o igual a los elementos que están en la función, pero tenemos que tomar un pedacito del gráfico, o sea, no estamos diciendo que es el más grande en todo el gráfico, sino que solamente en un pedacito, ¿ok? Entonces vamos a hacer un dibujo para entender esto un poquito más, ¿les parece? Si quieren, yo quisiera hacer como el dibujo acá mismo, pero espérate que estoy mirando a ver si me alcanza el espacio. Yo creo que con que les defina qué es un máximo, un mínimo relativo, ya con eso tenemos todas las herramientas para la próxima clase. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces usted, por ejemplo, puede tener un gráfico por acá. Por ejemplo, un gráfico que por acá está, hace así, va. Bien, digamos. Y usted me puede decir, ay, profesor, mire que vamos a mirar un máximo, o sea, un valor mayor en un pedazo del gráfico. Entonces usted me podría decir, por ejemplo, ay, profesor, mire usted, por ejemplo, por acá tiene un valor que sería b, ¿ok? Y usted me puede decir, profesor, ese es un máximo porque alcanza el valor más alto ahí. Bueno, realmente alcanza el valor más alto, pero alcanza el valor más alto en un pedacito del gráfico. Entonces, en un pedacito cercano a ese valor de x, que lo estamos llamando b. Entonces, básicamente es como si usted cortara, o sea, como si usted hiciera aquí un corte, ¿bien? Y solo se quedara con ese pedacito pequeñito. Entonces, en ese pedacito pequeñito, pues usted está asegurando. Espérate un momentito y yo miro acá una cosa. Espera un momento.
Ah, ya. Creo que ahora sí puedo. Ah, ahora sí. Mejor, ¿cierto que sí? ¿Vamos bien? ¿Sí se ve mejor, niños y niñas? Ok. Entonces lo que estamos diciendo acá es que en este pedacito, ¿bien? Usted tiene que el valor de la imagen de B, pues es el más grande o igual en ese pedazo. Bueno, uno usualmente lo asocia con el más grande, pero realmente podría darse el caso de que también fuera igual. Entonces, este valor sería f de b, y usted me está diciendo que ese valor f de b es el más grande en ese pedacito, ¿ok? Y ese sería un máximo local. Entonces acá sería b es un máximo local. Pero entonces usted me podría decir, ay, profesor, entonces él es el más grande en toda la función. No, fíjese que por aquí en este lado hay valores que son más grandes que es f de b. Vea, y se lo voy a poner acá con una línea horizontal. ¿Se da cuenta que es más grande? Porque está arriba de él. Entonces yo no puedo decir que si tenemos un máximo local, automáticamente es el más grande de todos. ¿Vamos bien hasta acá? Usted solamente está asegurando es que es el más grande en un pedacito, ¿ok? Entonces uno también podría empezar a preguntarse, bueno, y si existe un valor más grande en un pedacito, entonces yo puedo encontrar el valor más grande en todo. Bueno, esos son dos conceptos diferentes. Y el concepto de encontrar el valor en x que alcance el valor más grande de todos en el dominio de la función, pues eso es lo que se llama un máximo absoluto o un máximo global, ¿ok? Aquí estamos hablando de algo local, es decir, de algo que es en un pedacito. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok. Entonces, de manera análoga, podemos trabajar con el concepto de mínimo relativo o mínimo local. Y yo creo que con eso podemos acabar el día de hoy, pues para no traumarlos más de lo necesario. Y lo bueno es que voy a poder copiar esto. Ujú. Entonces f es una función definida en intervalo y x igual a, bueno, pues podemos seguirlo llamando b, pero bueno, si quiere cámbiale el nombre, llámelo d, por ejemplo, pues para que no se enrede. X igual a d es un mínimo en este caso. Es un mínimo relativo local. Y lo mismo, si existe un intervalo de la forma, bueno, acá no sería b menos delta, sino que sería b d menos delta y d más delta, tal que si delta es positivo y f de d, ahora como es el mínimo, pues tendría que ser menor o igual, porque tendría que ser el más pequeño o igual, ¿ok? Para todo x en ese intervalo, que acá tendríamos que cambiarlo por d. Entonces dense cuenta que esto se vuelve como copiar y pegar, ¿ok? Y entonces acá pues, bueno, acá se cambia una cosita. Acá sería el valor más pequeño en un pedazo del gráfico original. Pero entonces ustedes dirán, profesor, pero ahí le quedó feo porque un pedazo le quedó con negro y otro pedazo le quedó con color. Acá es FD. Con otro color, pues espérenme, ya se los cambio. Entonces vamos a ponerle otro color a esto. Pongámoslo, por ejemplo, verde puede ser. ¿Listo? Bueno, entonces acá si utilizamos este mismo gráfico que está acá, entonces ahorita en vez de ser el más grande es el más pequeñito o igual. Entonces no pasa nada si llega a tocar el valor. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, pues aquí ya este punto no me interesa porque ahora me interesa es el que sea más pequeño o igual. Entonces, ¿ustedes en dónde creen que podría uno encontrar un mínimo local acá en este gráfico? Vamos a usar el mismo gráfico.
O sea, un punto en donde se alcance un valor que sea el más pequeñito o igual. Entonces podrían decir, por ejemplo, este que está por acá. ¿Vamos bien? Por ejemplo, este pedacito que está acá. Vamos a ponerlo con verde. Este pedacito que está acá. Si este lo llamo D, fíjense que ese valor sería el más pequeñito en un pedacito del gráfico. Y ustedes dirán, profesor, ¿en qué pedacito? Bueno, pues córtelo a medida. Por ejemplo, córtelo acá. ¿Bien? Y en ese pedazo, pues el gráfico es el más pequeñito. Entonces, si solamente me restringo a este pedacito, pues en este pedacito, el f de d sería el valor más pequeñito de todos. Bueno, más pequeñito o igual. F de d. Fíjense que geométricamente lo que queremos decir es que si hacemos si esta imagen la volvemos una línea horizontal, pues básicamente el gráfico está por encima o toca a esa línea horizontal en ese pedacito del gráfico que escogí. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Es decir, el gráfico en ese pedacito puede tocar la línea o puede estar por encima de la línea, pero no se puede pasar de la línea. Es decir, si el gráfico, por ejemplo, acá estuviera así, y acá bajó y volvió a subir, pues ya con esto encontraríamos valores más pequeñitos que la imagen. ¿Ok? Y fíjense que en este caso no pasa eso. En este caso el gráfico o permanece por encima, que sería en este pedazo, o toca la línea. Lo mismo ocurre con la idea de el máximo local. Solamente que yo no se los quise poner así con eso, pero más bien se lo voy a poner así. Se lo voy a poner con una línea, ¿ok? Ustedes dirán, ¿y por qué es importante lo de la línea, profesor? Bueno, porque es que a veces uno puede ver las cosas más fáciles con la línea. ¿Sí se dan cuenta? Usted me puede decir, mira, eso como que sí es un máximo local, porque la función no se pasa de esa línea, pero entonces ahorita en este caso, para que sea un máximo, el gráfico de la función tiene que permanecer por debajo de la línea. ¿Vamos bien? O sea, por debajo o tocar la línea, cualquiera de las dos. Pero no podría pasarla. Espérate un momentito, que es que estoy acá haciendo una cosa. Espérame un momentito, que es que quiero... está tomando todo. Bueno, más bien lo voy a borrar por acá. Ya, listo, para que quede bonito. Ok, entonces fíjense que el gráfico en ese pedacito que habíamos escogido siempre está o por debajo o toca la linecita de f de b o sea, pero jamás se pasa esa línea por encima. O sea, siempre para que sea un máximo o un mínimo local, el gráfico tiene que estar o por debajo todo o por encima todo, en el caso del mínimo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas importantes que vamos a tener en cuenta para poder identificar, por ejemplo, visualmente, si un valor de x es un máximo o un mínimo local. Y nos vamos a dar cuenta que ese mismo comportamiento lo van a tener las funciones cuando veamos unas cositas de derivadas, ¿ok?